Una madre soltera lleva a su hija parapléjica al trabajo, pero la niña desaparece y es encontrada por el CEO más temido de la empresa. En pocos minutos, la niña revela un secreto devastador, y lo que sucede después cambia completamente la vida de ellos. Esta historia te emocionará y te sorprenderá. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos escuchas. Renata siempre se despertaba exactamente 3 minutos antes de que sonara el despertador. Era una costumbre antigua, de cuando aún soñaba. Ahora era solo un reflejo, un vestigio de quien había sido. Los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas de la persiana, creando líneas doradas en el suelo de la habitación pequeña. Observó la danza del polvo por un momento, respiró hondo y se levantó con cuidado para no hacer ruido. El apartamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, no era nada comparado con la casa espaciosa que un día llamó hogar, pero era lo que podía pagar ahora. Las paredes aún tenían marcas de cuadros que nunca llegó a colgar. El tiempo parecía haberse estancado hace exactamente 11 meses y 17 días desde el accidente. En la cocina preparó café con movimientos mecánicos. Los trastes de la noche anterior aún estaban en el fregadero. Necesitaba apresurarse. La nueva cuidadora llegaría en media hora y Elisa necesitaba estar lista para la fisioterapia. Mientras el agua hervía, sus dedos encontraron el anillo de matrimonio que aún llevaba en el bolsillo. Giró el anillo de oro entre los dedos, sintiendo su peso familiar. No conseguía usarlo, pero tampoco conseguía guardarlo. «Mamá», la voz de Elisa vino del pasillo. Renata guardó rápidamente el anillo en el bolsillo del pantalón y fue hasta la habitación de la hija. Elisa estaba sentada en la cama, cabellos rubios despeinados enmarcando el rostro delicado. A los 6 años tenía una serenidad que no combinaba con su edad, una madurez forzada por la tragedia. «¿Ya despierta, mi amor?». Renata sonrió, apartando un mechón del rostro de la niña. «Tuve una pesadilla», respondió Elisa, sin drama en la voz. Sobre el accidente, era siempre la misma pregunta. Renata se sentó al lado de la hija y le besó la frente. «No, soñé que estaba corriendo, pero no conseguía recordar cómo se hacía». Renata tragó saliva. Las palabras de la hija eran cuchillos precisos, incluso sin intención de herir. Respiró hondo. «Vamos a desayunar. Doña Iracema llega dentro de poco para llevarte a la fisioterapia. Y mamá necesita ir a trabajar». Se movió para tomar la silla de ruedas en la esquina de la habitación. Era un modelo pediátrico, rosa con calcomanías de princesas, una tentativa de normalizar algo que nunca sería normal. Con gestos ya automatizados, ayudó a Elisa a transferirse de la cama para la silla. «No quiero ir hoy», murmuró Elisa, mientras Renata la empujaba por el pasillo. «¿Por qué?». «El doctor Ricardo dijo que quizás nunca camine de nuevo. Lo oí hablando contigo». La semana pasada, Renata paró la silla bruscamente. No sabía que Elisa había escuchado aquella conversación. Se agachó enfrente de la hija, segurando sus manitas. «El doctor Ricardo no lo sabe todo. Además, no fue bien eso lo que dijo. Él habló que va a demorar y que necesitamos ser pacientes». Mintió, sintiendo el peso de las palabras falsas. Elisa asintió, no totalmente convencida. Era perspicaz de más para sus 6 años. Renata continuó empujando la silla hasta la mesa de la cocina, intentando tragar el nudo en la garganta. Mientras preparaba el desayuno, pan dulce con mantequilla y chocolate caliente para Elisa, café negro para sí misma, su celular sonó. Era la cuidadora, avisando que se atrasaría. Renata verificó el reloj de pared. No podía atrasarse nuevamente para el trabajo. Tercer día en el nuevo empleo, y ya había recibido una mirada de reprobación de la coordinadora de recepción. En la víspera. «Elisa»,
dijo, intentando mantener la voz calma. Doña Iracema va a atrasarse un poquito. Creo que vas a tener que ir conmigo al trabajo hoy, solo por un ratito. ¿Puede ser? Los ojos verdes de la niña, idénticos a los suyos, se iluminaron. ¿Puedo conocer dónde trabajas? Renata sonrió, aliviada con la reacción. Elisa, raramente, demostraba entusiasmo desde el accidente. Puede ser, pero solo por algunas horas, hasta que doña Iracema pueda buscarte. Y necesitas quedarte quietecita, ¿tá? Lleva tus dibujos y libros. Mientras ayudaba a Elisa a vestirse, Renata intentaba reorganizar mentalmente su día. Vértice Global no era un lugar para niños. Era una multinacional de tecnología con protocolos rígidos y ambiente formal. Ella había conseguido el puesto de recepcionista por pura suerte, o quizás lástima, después que una antigua colega de la facultad la recomendó. Nadie allí conocía su historia. Sabía apenas que era formada en administración y que necesitaba el empleo. No había mencionado el accidente ni a Cayo, ni el hecho de que su hija de 6 años había perdido los movimientos de las piernas en el mismo día en que perdiera el padre. Prefería así, sin miradas de lástima, sin preguntas incómodas. Era apenas Renata Monteiro, la nueva recepcionista del vestíbulo, eficiente y discreta. Mientras ajustaba los cabellos rojizos enfrente al espejo, oyó el timbre tocar. ¿Doña Iracema? Quizás no necesitase llevar a Elisa, al final. Abrió la puerta con alivio, pero encontró apenas al cartero con una correspondencia que necesitaba ser firmada. Era el resultado de los exámenes de Cayo, solicitados por la aseguradora. Irónicamente llegaban casi un año después de su muerte, como un recordatorio cruel de una vida que no existía más. Renata firmó el recibo, tiró el sobre en la mesa de la entrada y volvió para el cuarto. «Vamos, mi bien, estamos atrasadas». Tomó la bolsa, una mochila con las pertenencias de Elisa, y salió apresurada, empujando la silla de ruedas por el pasillo estrecho del edificio. Mas un día de supervivencia comenzaba. Vértice Global ocupaba un imponente edificio de vidrio y acero en el centro financiero de la Ciudad de México. En días de sol, como aquel, el edificio relucía como un faro urbano entre los rascacielos vecinos. Renata miró hacia arriba mientras empujaba la silla de Elisa por la rampa de acceso, sintiéndose pequeña ante la grandiosidad corporativa que la esperaba. «¡Es muy alto!», exclamó Elisa, los ojos verdes muy abiertos. «¿Trabajas allá arriba, mamá?» «No, yo trabajo bien en la entrada», explicó Renata ajustando la bolsa en el hombro mientras maniobraba la silla. «En el vestíbulo, donde todo el mundo entra y sale». El vestíbulo principal de Vértice era un espacio amplio y minimalista, piso de mármol blanco, muebles de diseño contemporáneo y un mostrador de recepción curvo que parecía flotar en el espacio. Luego atrás, un panel digital. Exhibía noticias corporativas y la cotización del dólar. La temperatura era controlada con precisión, creando una burbuja de confort artificial que contrastaba con el calor del verano de afuera. «Buenos días, Renata», saludó Sofía, la otra recepcionista, levantando los ojos de las pantallas. Le monitoreó. Su sonrisa se congeló al ver a Elisa. «Oh, ¿quién es esa princesita?» «Mi hija, Elisa», respondió Renata, sintiendo las mejillas enrojecer. «La cuidadora de ella tuvo un imprevisto. Ella se quedará apenas algunas horas, prometo que no va a molestar». Sofía, una joven de 20 y pocos años, con uñas impecablemente pintadas y cabellos perfectamente alisados, sonrió con simpatía forzada. «Claro, sin problemas, pero la coordinadora ya llegó. Quizás sea mejor explicar antes que... ¿Explicar qué?». La voz cortante vino de atrás de ellas. Cecilia Prado, coordinadora de recepción y servicios, surgió con su tableta en manos. Era una mujer de mediana edad,
cabellos canosos en un corte, Chanel riguroso, y ojos que parecían radiografiar todo a su alrededor. «Buenos días, señora Prado». Renata se viró, intentando mantener la compostura. «Esta es mi hija, Elisa. Hubo un problema con la cuidadora hoy, y no tuve alternativa. Ella se quedará quietecita, prometo. Es solo hasta el mediodía». Cecilia ajustó los lentes y miró para Elisa, después para la silla de ruedas, y finalmente para Renata. «En sus formularios de contratación, usted no mencionó tener hijos», observó sin hostilidad, pero con precisión clínica. «No creí relevante para mis funciones», respondió Renata, sintiendo una puntada de irritación. Cecilia suspiró. «Vértice no es un ambiente para niños, señora Monteiro. Tenemos políticas claras sobre eso. Yo entiendo, pero es una emergencia», insistió Renata, sintiendo el desespero crecer. «No, podía perder aquel empleo. No ahora. Prometo que no va a suceder nuevamente». Cecilia pareció considerar por un momento. Su mirada descendió para Elisa, que la observaba con ojos calmos y serios. «Puedo dibujar quietecita», dijo Elisa, como si sintiera la necesidad de defender a la madre. «No voy a molestar a nadie». Algo en el rostro de Cecilia se suavizó, casi imperceptiblemente. «Hasta el mediodía», concedió finalmente, «y ella se quedará en la sala de archivos, no aquí en la recepción. Tenemos visitantes importantes hoy. El CEO de la filial estadounidense llegará para la reunión anual». Renata concordó, aliviada. La sala de archivos era pequeña, pero tranquila. Elisa estaría segura allí. «Gracias. Realmente no va a suceder de nuevo». Cecilia apenas asintió y se alejó, ya absorta en su tableta. «Uf», murmuró Sofía, así que la coordinadora estaba lejos lo suficiente. «Ella está de buen humor hoy. Generalmente es mucho más rígida». Renata condujo a Elisa hasta la sala de archivos, un espacio compacto en los fondos de la recepción. Había una mesa simple, algunas sillas y estantes metálicos con documentos organizados. Una ventana pequeña permitía la entrada de luz natural. «Listo, mi amor», dijo arreglando los materiales de dibujo sobre la mesa. «Te vas a quedar aquí dibujando o leyendo. Si necesitas de algo, yo estoy bien allí enfrente. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», respondió Elisa, ya tomando sus lápices de color. «Voy a dibujar la empresa para que la guardes». Renata besó la cabeza de la hija y volvió relutante para su puesto. La mañana sería larga, y lo fue. Una sucesión de llamadas, visitantes, entregas y pequeñas crisis ocupó cada minuto de las horas siguientes. De vez en cuando, Renata estiraba el cuello para verificar a Elisa por la puerta entreabierta. La niña parecía tranquila, concentrada en sus dibujos. Hasta que, alrededor de las 10 horas, durante una llamada particularmente complicada, Renata percibió la puerta estaba abierta, pero Elisa no estaba más allí. El pánico fue instantáneo. Se disculpó apresuradamente con el interlocutor y pasó la llamada para Sofía. «Necesito ir al baño», murmuró, ya levantándose. «Espera, ¿estás bien? Pareces pálida», preguntó Sofía preocupada. «Lo estoy, solo vuelvo ya». Renata corrió para la sala de archivos. La silla de ruedas estaba allí, pero ninguna señal de Elisa. Su corazón aceleró. La niña conseguía arrastrarse cuando quería, pero nunca iba lejos sin la silla. «¿Elisa?», llamó, intentando no elevar de más la voz. «Elisa, ¿dónde estás?» Ninguna respuesta. Renata comenzó a recorrer el pasillo adyacente, mirando en las salas. El pánico crecía a cada puerta abierta sin encontrar a su hija. Estaba a punto de llamar a Sofía para ayudar cuando oyó una risa infantil viniendo del final del pasillo, próximo a los elevadores ejecutivos. Corrió hasta allá y paró bruscamente. En el vestíbulo de los elevadores, agachado a la altura de Elisa, estaba un hombre de traje impecable, alto, hombros largos, cabellos negros cortados con precisión.
Él conversaba con la niña, que estaba sentada en el suelo, aparentemente entretenida con algo que él mostraba en su celular. «¿Entonces te gustan las ballenas?», preguntó él con una voz grave, pero sorprendentemente gentil. «Sí», respondió Elisa animada, «especialmente las ballenas jorobadas. Ellas cantan debajo del agua». «Elisa», llamó Renata recuperando el aliento, «¿qué estás haciendo aquí?». Tanto Elisa como el hombre miraron hacia arriba. Fue cuando Renata lo reconoció y su estómago se hundió. Marcelo Ferraz, el director ejecutivo de Vértice Global, el jefe de los jefes. Ella lo conocía apenas por las fotos institucionales y por las historias que circulaban por los pasillos. Genio implacable, perfeccionista, frío como hielo. Y allí estaba él, arrodillado en el suelo conversando con su hija. «Disculpe», dijo él levantándose. Era aún más alto de cerca y sus ojos azules tenían una intensidad desconcertante. Encontré a su hija cerca del bebedero. Ella parecía perdida. «Yo tenía sed, mamá», explicó Elisa, como si fuese la cosa más natural del mundo. «Y él me mostró fotos de ballenas en el celular». Renata estaba mortificada. No apenas su hija había escapado de la sala donde debería quedarse, como también había abordado justamente al ejecutivo más importante de la empresa. «Señor Ferraz, disculpe. Ella debería estar en la sala de archivos. Yo soy Renata Monteiro, recepcionista del vestíbulo», completó él con naturalidad. «Y esta es Elisa». Renata parpadeó, sorprendida por él saber su nombre. «Sí, exactamente». Hubo un breve silencio, durante el cual Marcelo pareció estudiarla con interés. No había juzgamiento en su mirada, apenas una curiosidad genuina que la dejó incómoda. «Ella me dijo que usted trabaja aquí hace poco tiempo», comentó él ajustando el reloj de pulso. «3 días, señor». Él asintió, pensativo. «Y ella también me contó sobre el accidente», agregó bajando la voz. Renata sintió la sangre helar. Miró para Elisa, que ahora jugaba distraídamente con el borde de su propia blusa. «Elisa, que tú...» «Apenas lo básico», interrumpió Marcelo con un gesto suave. «Que hubo un accidente de coche, que ella perdió al padre, y que desde entonces no consigue caminar». Renata cerró los ojos por un segundo. 11 meses guardando aquella historia, 11 meses escondiendo el dolor. Y en 10 minutos, su hija había contado todo al hombre más poderoso de la empresa, el mismo que podría despedirla por traer a una niña al trabajo. «Señor Ferraz, yo...». El toque del celular de él la interrumpió. Marcelo miró para la pantalla y frunció el ceño. «La reunión. Necesito ir», dijo él guardando el teléfono en el bolsillo interno del saco. Entonces, para sorpresa de Renata, él se agachó nuevamente a la altura de Elisa. «Fue un placer conocerla, señorita Elisa. Gracias por enseñarme sobre las ballenas jorobadas». Elisa sonrió. «¿Puede visitarme de nuevo?». Una sonrisa breve iluminó el rostro de Marcelo, transformando completamente sus facciones severas. «¿Quién sabe?», respondió antes de levantarse y encarar a Renata. «Cuanto a la situación, no se preocupe. Niños son curiosos por naturaleza», y con un asentimiento de cabeza entró en el elevador y desapareció, dejando a Renata paralizada entre el alivio y la aprehensión. «Él es amable, mamá», dijo Elisa, mientras Renata la tomaba en el colo para llevarla de vuelta. «Y sabe mucho sobre animales». Renata no respondió. Su corazón aún latía acelerado, no apenas por el susto, sino por algo más que no conseguía definir. Alguna cosa en los ojos de Marcelo Ferraz, una sombra de reconocimiento, como si él también conociese el dolor. Como si por un instante ellos hubiesen hablado el mismo lenguaje silencioso. Balanceó la cabeza,
alejando el pensamiento. No era momento para devaneos. Necesitaba mantener a Elisa en seguridad y garantizar que no habría más problemas hasta el final del expediente. Mal sabía ella que aquel encuentro casual en los pasillos de Vértice Global había acabado de alterar el curso de su vida. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Doña Iracema no faltó más, y Renata consiguió establecer una rutina que, aunque exhaustiva, era funcional. Se despertaba a las 5:30. Preparaba el desayuno, organizaba los medicamentos de Elisa, dejaba todo listo para cuando la cuidadora llegase a las 7 y salía corriendo para tomar el autobús que la dejaría en Vértice a las 8 en punto. Era una vida fragmentada, dividida entre el trabajo que sustentaba las cuentas y el cuidado con Elisa que sustentaba su alma. No había espacio para más nada, ni recuerdos, ni sueños, ni deseos. Y principalmente no había espacio para pensar en Marcelo Ferraz y en el extraño encuentro que habían tenido, o por lo menos era lo que ella decía a sí misma, mientras verificaba discretamente si el elevador ejecutivo se abriría en el vestíbulo. Nunca se abría. Los directores tenían una entrada separada, un mundo aparte de los funcionarios comunes. En aquel viernes, casi una semana después del incidente, Sofía llegó a la recepción con los ojos brillando de excitación. «¿No vas a creer lo que oí?», susurró, aproximándose a la estación de Renata. «¿Qué?», preguntó Renata distraída, mientras organizaba la agenda del día. «Marcelo Ferraz se está separando». Oí a Lorena comentando con la asesoría jurídica. Parece que la esposa pidió el divorcio. Renata levantó la mirada, súbitamente interesada, aunque intentase no demostrar. «¿Lorena Vasconcellos? ¿La secretaria ejecutiva?» Sofía asintió vigorosamente. «Ella misma. Tú sabes cómo ella es cercana al círculo interno. Dice que la esposa de él, aquella socialité, Gabriela Maya, está harta de la vida de empresario de él. Siempre viajando, nunca en casa». Renata sintió una puntada inesperada de empatía. Conocía bien aquella vida. Cayo también vivía en viajes de negocios, siempre construyendo el futuro, siempre un paso adelante, hasta que el futuro se transformó en pasado en una curva mal calculada. «Pobrecito», murmuró sin percibir. Sofía levantó las cejas. «¿Pobrecito? ¿Del hombre más rico de esta ciudad?» «No sé, no, Renata. Hay gente que dice que él es un témpano de hielo. Quizás la esposa simplemente se cansó de vivir en el frío». Renata no respondió. La imagen que guardaba de Marcelo Ferraz era bien diferente. El hombre agachado, conversando gentilmente con su hija. Había calor en aquellos ojos azules, incluso que por un breve momento. La conversación fue interrumpida por la llegada de diversos ejecutivos para una reunión matinal. Renata se sumergió en el trabajo, feliz por la distracción. Tenía una pila de correspondencias para procesar y una lista de visitantes para registrar. El día sería agitado. Alrededor de las 11 horas, ella finalmente consiguió una pausa para el café. Se dirigió a la cafetería de los empleados, un espacio modesto comparado a las salas VIP de los pisos superiores, pero acogedor lo suficiente para un momento de descanso. La sala estaba casi vacía, excepto por dos mujeres conversando en voz baja próximo a la máquina de café. Renata reconoció a una de ellas como Patricia, de la contabilidad. La otra, más alta y elegante, era Lorena Vasconcellos. Renata dudó a la entrada, considerando volver más tarde, pero necesitaba desesperadamente de aquel café. Entró silenciosamente y se dirigió a la barra de bebidas, intentando no llamar la atención. Entonces Marcelo simplemente canceló la reunión con los australianos, decía Lorena, moviendo su café con una cucharita de metal. Dijo que tenía un compromiso personal ineludible. Nunca vi eso antes. Él jamás cancela reuniones, aún más con potenciales inversores.
Debe ser por causa del divorcio, sugirió Patricia. Oí decir que están dividiendo un patrimonio considerable. Lorena dio una risa seca. Tengo mis dudas. Creo que hay alguien en la jugada. Renata mantuvo los ojos fijos en la taza que llenaba, fingiendo no oír. ¿Cómo así?, preguntó Patricia, la curiosidad evidente en su voz. Días atrás, él bajó al vestíbulo para encontrar a alguien, respondió Lorena, haciendo comillas con los dedos. Nunca hace eso. Siempre manda llamar a las personas en su oficina. Renata se congeló, la taza de café parada en el aire. ¿Estaba hablando del día en que encontró a Elisa? ¿Y a quién fue a ver? Hubo una pausa calculada. No sé a ciencia cierta, pero desde entonces él ha estado preguntando sobre los empleados nuevos de la recepción. El café de 1909. Renata se desbordó, derramándose sobre sus dedos. Ella sofocó una exclamación de dolor y rápidamente tomó una servilleta. Fue suficiente para atraer la atención de las dos mujeres. «Hola», dijo Lorena, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alta, de cabellos castaños impecablemente, peinados y uñas rojas perfectamente manicuradas, ella emanaba un aura de poder y sofisticación. «Eres nueva, ¿no es así? ¿De la recepción?» Renata asintió, intentando parecer casual mientras limpiaba el café derramado. «Sí, Renata Monteiro». La mirada de Lorena la recorrió de arriba a abajo, evaluando cada detalle. El cabello rojizo recogido en un chongo simple, la blusa blanca básica, la falda lápiz negra un poco gastada en los bordes. No había hostilidad explícita, apenas un interés frío y calculador. «Claro, la mamá de la niñita en la silla de ruedas», dijo ella, como quien comenta el clima. «Supe del incidente la semana pasada. Una historia conmovedora. El tono era educado, pero había algo por detrás de las palabras que hizo el estómago de Renata contraerse. «No fue un incidente», respondió manteniendo la voz firme. «Fue apenas una emergencia con la cuidadora. No se va a repetir». Lorena dio una sonrisa enigmática. «Claro que no. Vértice tiene políticas claras sobre la presencia de familiares en el ambiente de trabajo, incluso en circunstancias especiales». El subtexto era claro: no esperes tratamiento diferenciado a causa de la situación de tu hija. «Entiendo perfectamente», dijo Renata, segurando la taza con fuerza para disimular el temblor en las manos. «Si me dan permiso, necesito volver al trabajo». Mientras se dirigía a la puerta, oyó a Lorena comentar en voz baja, pero perfectamente audible: «Interesante cómo algunas personas siempre encuentran una forma de llamar la atención. ¿No es cierto?» Renata paró por un instante, el cuerpo tenso. Podría virarse y responder, podría defenderse, pero había mucho en juego: el empleo, el salario, el seguro médico que finalmente conseguiría después del periodo probatorio. Y sobre todo, había la dignidad silenciosa que había jurado mantener desde el accidente. Continuó andando, la cabeza erguida, dejando el comentario venenoso para atrás. De vuelta a la recepción, se sumergió en el trabajo con intensidad renovada. Sofía notó el cambio. «¿Todo bien?», preguntó durante un momento más calmo. «Todo», respondió Renata sin levantar los ojos de la pantalla. «Pareces tensa». Renata suspiró. «Solo cansada. La fisioterapia de Elisa ayer fue difícil». Sofía dudó, mordiendo el labio inferior. «¿Sabes? Hay gente hablando sobre ti y sobre el director Ferraz haber bajado especialmente para ver quién era la funcionaria con una hija en silla de ruedas». Renata finalmente alzó los ojos, sorprendida con la franqueza. «¿Y tú crees en eso?». Sofía se encogió de hombros. «No importa lo que yo creo. Importa lo que está siendo dicho, y Lorena Vasconcellos no es el tipo de persona que quieres tener como enemiga».
Antes que Renata pudiese responder, el teléfono tocó. Era Cecilia Prado, requiriendo la presencia de Renata en su oficina inmediatamente. Con un nudo en el estómago, ella se levantó. «¿Qué puede ser?», susurró Sofía preocupada. «No sé, pero voy a descubrir». La oficina de Cecilia quedaba en el tercer piso, una sala simple pero impecablemente organizada. La coordinadora la esperaba con una expresión neutra. «Siéntese, señora Monteiro». Renata obedeció, torciendo las manos en el colo. «¿Algún problema con mi trabajo?», preguntó directamente. Cecilia ajustó los lentes, un hábito que Renata ya identificara como señal de desconforto. «No con su trabajo en sí. Su competencia ha sido satisfactoria. La cuestión es otra». Renata esperó, el corazón acelerado. «Un memorando interno fue accidentalmente filtrado», continuó Cecilia, escogiendo las palabras con cuidado. «Un documento confidencial del Departamento de Recursos Humanos discutiendo la adecuación de las instalaciones de la empresa para casos como el de su hija». «¿Adecuación?», repitió Renata confusa. «Accesibilidad», aclaró Cecilia. Aparentemente, después de la visita de su hija, algunas cuestiones fueron levantadas sobre las barreras arquitectónicas de Vértice y sobre los procedimientos para situaciones similares en el futuro. Renata sintió el rostro calentar. «No entiendo. ¿Quién levantó esas cuestiones?». Cecilia desvió la mirada. «El documento no especifica, pero la discusión llegó a niveles elevados de la administración, niveles elevados. Marcelo Ferraz, ¿sería posible que él se hubiese importado tanto con la breve visita de Elisa? Y eso es un problema porque», presionó Renata. Cecilia suspiró, «porque infelizmente el memorando contenía comentarios sobre su situación personal. Comentarios que no deberían haber sido hechos y ciertamente no deberían haber circulado por la empresa». «¿Qué tipo de comentarios?». «Sugerencias de que su vida personal podría interferir en sus obligaciones profesionales. Que quizás la recepción no fuese el lugar ideal para alguien con sus responsabilidades». El golpe fue físico. Renata sintió como si hubiese llevado un golpe en el estómago. «¿Y usted concuerda?». «Lo que yo pienso es irrelevante, señora Monteiro», respondió Cecilia, con una nota de tristeza en la voz. «Soy apenas una coordinadora intermedia. Las decisiones vienen de arriba». «¿Entonces estoy siendo despedida?», preguntó Renata, la voz sorprendentemente firme para alguien que sentía el mundo desmoronar una vez más. «No», respondió Cecilia rápidamente. «Por lo menos no por ahora. Pero creí que usted debería saber lo que está siendo dicho. Las empresas tienen política de tolerancia cero para filtraciones, pero no para los comentarios en sí». Renata respiró hondo, intentando organizar los pensamientos. «¿Quién tendría interés en perjudicarme? Estoy aquí hace menos de 2 semanas». Cecilia dudó. «Algunas personas se incomodan cuando la atención de la directiva se vuelve para empleados recién llegados, principalmente cuando esa atención viene del propio Marcelo Ferraz». Un silencio pesado llenó la sala. «¿Qué exactamente usted está sugiriendo?», preguntó Renata, la voz más baja. «No estoy sugiriendo nada», respondió Cecilia levantándose. «Apenas aconsejando precaución. Vértice puede parecer un lugar moderno y progresista de afuera, pero por dentro aún es un ambiente corporativo tradicional, con jerarquías rígidas y territorios bien demarcados». Renata también se levantó, sintiendo las piernas pesadas. «Gracias por el aviso». Cuando estaba saliendo, Cecilia la llamó. «Una última cosa, señora Monteiro. Siempre verifique sus correos electrónicos antes de salir. Parece que hay una convocatoria para usted comparecer al 15º piso mañana a las 9, directamente de la oficina del señor Ferraz». Las miradas de las dos mujeres se encontraron.
No fue preciso decir más nada. Sea lo que estuviese sucediendo, acababa de quedar más complicado. Suscríbete al canal y cuéntanos, ¿cuál fue el momento más difícil que ya superaste? Renata no durmió aquella noche. El apartamento, normalmente silencioso después de Elisa dormirse, parecía ecoar con preguntas sin respuestas. ¿Por qué el director de la empresa quería verla? ¿Qué significaban los cuchicheos en los pasillos? Y más importante, ella estaba a punto de perder el empleo que tanto necesitaba. La lluvia golpeaba contra la ventana, creando sombras trémulas en las paredes del cuarto. Renata observaba el techo, reconstruyendo mentalmente cada paso desde que entrara en Vértice Global. Había sido discreta, eficiente, profesional. Su único error fue haber llevado a Elisa aquel día. Un error forzado por las circunstancias. A las 5 de la mañana desistió de intentar dormir. Se levantó, preparó un café fuerte y se sentó a la mesa de la cocina, observando la lluvia a través de la ventana. La ciudad aún dormía, envuelta en un manto gris y húmedo. Tomó el celular y abrió la galería de fotos. Deslizó hasta encontrar una imagen específica. Una selfie de los tres. Ella, Cayo y Elisa, tomada en la playa de Cancún durante sus últimas vacaciones juntos. Sonrisas amplias, piel bronceada, miradas brillantes. Una familia completa, entera, feliz, tan distante de la realidad actual que parecía otra vida. Era otra vida. Murmuró para sí misma dejando una lágrima escapar. Oyó un movimiento suave viniendo del pasillo. Elisa apareció, arrastrándose por el suelo en su manera habitual de desplazarse en casa. «¿Mamá?», llamó, frotando los ojos. «Es temprano aún». Renata rápidamente enjugó la lágrima y sonrió. «Buenos días, princesa». «¿No conseguiste dormir?». Elisa se aproximó, usando los brazos fuertes para empujarse hasta la silla al lado de la madre. «Tuve un sueño bueno», dijo ella, mientras Renata la ayudaba a sentarse. «Soñé que el hombre de los ojos azules nos estaba llevando a pasear». Renata se congeló. «¿Qué hombre de los ojos azules? Aquel de tu trabajo, el que me mostró las ballenas. ¿Recuerdas?». El estómago de Renata se contrajo. Marcelo Ferraz. Incluso en sus sueños, él se había infiltrado. «Fue solo un sueño, mi amor», dijo Renata acariciando los cabellos de la hija. «En el mundo real, él es apenas el jefe de mamá». Elisa la encaró con aquellos ojos verdes que parecían ver más allá de las palabras. Él parecía triste, como tú. Las palabras simples de la niña alcanzaron a Renata como un golpe. ¿Era tan obvio así? ¿Su tristeza era tan visible que incluso una niña de 6 años percibía? «Yo no estoy triste, apenas preocupada», corrigió, suavizando la voz. «Y hoy tengo una reunión importante. ¿Vamos a desayunar?». Prepararon el desayuno juntas, una rutina que Renata cultivaba con cariño. Dejar a Elisa participar, incluso y apenas escogiendo las frutas o mezclando la masa de los hot cakes, era una forma de dar a la niña algún control en un mundo que había quitado tanto de ella. Doña Iracema llegó a las 7 en punto, trayendo un paraguas empapado e historias sobre cómo el temporal había inundado mitad de la colonia. «La calle de la escuela está intransitable», comentó la señora mientras colgaba el abrigo mojado. «Creo que no habrá clases hoy». «Sin problema», respondió Renata, ya vestida para el trabajo, con un traje sastre azul marino que guardaba para ocasiones especiales. «Ustedes pueden quedarse en casa. Las sesiones de fisioterapia son solo los miércoles y viernes». Se agachó para despedirse de Elisa, que jugaba en la sala. «Compórtate. ¿Está bien?», pidió, arreglando la blusa de la hija. «Mamá, vuelve tan pronto como sea posible». Elisa la abrazó con fuerza. «Va a quedar todo bien, mamá», susurró en su oído, como si invirtiese los papeles de protectora y protegida. Renata sintió el corazón apretar.
¿Cómo una niña que perdió tanto podía tener tanta esperanza? ¿De dónde venía aquella fuerza? La lluvia no daba tregua. En el autobús lleno y empañado por el vapor de los cuerpos mojados, Renata mantenía los ojos fijos en el paisaje distorsionado. Elaboraba mentalmente estrategias de defensa, argumentos racionales, explicaciones para una situación que ni entendía completamente. Vértice global se erguía imponente bajo el cielo ceniciento, sus ventanas de vidrio reflejando las nubes pesadas. Renata respiró hondo antes de entrar, sintiendo el contraste entre el calor húmedo de la calle y el aire acondicionado helado del vestíbulo. Sofía ya estaba en la recepción, los ojos muy abiertos al verla. «¿Entonces es verdad?», preguntó, sin saludar. «¿Vas a subir de verdad?». Noticias corrían rápido. Renata asintió, intentando parecer calma. «Apenas una reunión de rutina, creo». Sofía mordió el labio, incierta. «Buena suerte. Y si necesitas de algo». Renata ofreció una sonrisa agradecida y se dirigió al elevador ejecutivo. Un guardia de seguridad verificó su gafete, confirió una lista y asintió, permitiendo su paso. El elevador era diferente de los que ella normalmente usaba, revestido en madera noble, con un espejo dorado al fondo y un panel digital que exhibía noticias financieras. Mientras subía, Renata verificó su apariencia. El cabello rojizo recogido en un chongo elegante, el maquillaje discreto, el traje, sastre bien ajustado que escondía las señales de desgaste. Parecía competente, profesional, lista, pero por dentro temblaba. El 15º piso era un mundo aparte, piso de mármol oscuro, paredes de vidrio y acero, muebles de diseño minimalista. Silencioso como una catedral e igualmente intimidante, una recepcionista elegante la aguardaba próximo al elevador. «¿Señora Monteiro?», preguntó con una sonrisa profesional. «Por favor, acompáñeme». Ellas recorrieron un pasillo amplio, pasando por salas de reunión vacías y oficinas cerradas. Al final del pasillo, una puerta doble de madera oscura marcaba el territorio del poder. «Oficina del señor Ferraz», anunció la recepcionista abriendo la puerta. «Él está aguardando». Renata entró en un espacio amplio y sorprendentemente acogedor. Grandes ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad debajo de la lluvia. Las paredes eran revestidas de paneles de madera clara, decoradas con algunas pinturas abstractas y, sorprendentemente, fotografías de la naturaleza, paisajes marinos en su mayoría. En el centro, una mesa de reuniones oval con 6 sillas, y al fondo, próximo a la ventana, una mesa de trabajo mayor, donde Marcelo Ferraz estaba de pie observando la lluvia. Al oír la puerta, él se viró. El impacto de su presencia era aún mayor en aquel ambiente que parecía una extensión de su personalidad, elegante pero sin ostentación, poderoso pero con toques inesperados de calor. «Señora Monteiro», saludó él, aproximándose con pasos firmes. «Gracias por venir. Por favor, siéntese», indicó la mesa de reuniones donde 2 tazas de café esperaban. Renata se sentó, intentando disimular el nerviosismo. «Señor Ferraz, sobre el incidente de la semana pasada», comenzó ella, pero él alzó una mano interrumpiéndola gentilmente. «No la llamé aquí para hablar sobre eso», dijo él, sentándose enfrente a ella. Sus ojos azules, intensos como siempre, parecían estudiarla con genuino interés. «¿Cómo está su hija?». La pregunta la tomó desprevenida. «Elisa». «Ella está bien, gracias», él asintió, pensativo. «Ella me dijo que no va a la escuela. Regularmente, por causa de las barreras de accesibilidad». Renata tragó saliva. ¿Qué más Elisa le había dicho a él en aquellos breves minutos? «Es complicado».
respondió cautelosa. La mayoría de las escuelas no está preparada para niños con necesidades especiales. Encontramos una que tiene rampa y baño, adaptado, pero queda lejos de casa. Ella va 3 veces por semana, complementando con clases en casa. Marcelo tamborileó los dedos en la mesa, un hábito que Renata viría a conocer bien en el futuro. ¿Y cuanto a la fisioterapia? ¿Está ayudando? Renata sintió una mezcla de confusión e irritación. ¿Por qué él estaba interesado en su vida personal? ¿Era algún tipo de juego para justificar un despido? Señor Ferraz, dijo, ajustando la postura. Agradezco el interés, pero no entiendo el propósito de esta reunión. Si es sobre mi desempeño profesional, no es sobre su desempeño, interrumpió él nuevamente, inclinándose para adelante. Había una intensidad en sus ojos que la dejó sin aliento. Es sobre un proyecto, un nuevo departamento que estamos desarrollando. Departamento, él se levantó moviéndose hasta una pantalla digital en la pared. Con algunos toques, abrió una presentación. Vértice Global está expandiendo su actuación para más allá de la tecnología pura, explicó. Queremos desarrollar soluciones de accesibilidad e inclusión en el ambiente digital. Un mercado negligenciado, pero con enorme potencial. Renata observó los slides que mostraban estadísticas, gráficos y proyecciones. Solo en México tenemos más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, continuó él. Son consumidores, profesionales, ciudadanos que enfrentan barreras diarias que la tecnología puede ayudar a superar. Un proyecto admirable, comentó Renata, aún confusa sobre por qué estaba oyendo aquello. Pero, ¿qué eso tiene que ver conmigo? Marcelo la encaró directamente. Quiero que usted lidere el equipo. El mundo pareció parar. Renata lo encaró, cierta de que había entendido mal. Perdón, usted tiene formación en administración, experiencia en gestión de proyectos, por lo que vi en su currículo, y más importante, tiene experiencia personal con las barreras que queremos derribar. Renata sintió la sangre subir al rostro. ¿Me está ofreciendo ese cargo por lástima? Por causa de Elisa, algo en los ojos de él endureció. No insulte ni a mí ni a sí misma, señora Monteiro, dijo él con una frialdad controlada. Vértice no practica caridad, practicamos negocios, y negocios inteligentes involucran identificar talentos donde otros no ven. Soy recepcionista hace menos de 2 semanas, argumentó ella. ¿Cómo puede saber si tengo talento? Una sonrisa sutil surgió en los labios de él. Investigué su historial. Antes del accidente, usted era gerente administrativa en la constructora Horizonte. Implementó un sistema de gestión que redujo costos operacionales en 30%. Fue promovida 2 veces en 3 años. Renata parpadeó atónita. ¿Cómo sabe eso? Es mi trabajo saber en quién invierto, respondió simplemente. También sé que después del accidente, usted perdió todo. La casa financiada, el seguro médico, la carrera. Las palabras de él tocaron heridas aún abiertas. Renata sintió los ojos arder, pero mantuvo la compostura. No necesito de su compasión, señor Ferraz. No estoy ofreciendo compasión, rebatió él. Estoy ofreciendo una oportunidad. Para usted sí, pero también para la empresa. Necesitamos de alguien que entienda en la práctica las necesidades que queremos atender. Renata dudó, aún desconfiada. ¿Por qué yo? Debe haber profesionales más cualificados. Él la estudió por un momento. Quizás, pero ninguno con su perspectiva única. Y francamente, con su garra. La palabra la tomó de sorpresa. Garra. Es preciso mucha fuerza para reconstruir la vida después de perder tanto, explicó él, con una suavidad inesperada en la voz.
para levantarse todos los días, cuidar de una niña con necesidades especiales y aún así ser la primera en llegar y la última en salir del trabajo. Renata no sabía cómo responder. Se sentía expuesta, como si él pudiese ver a través de las capas de protección que había construido alrededor de sí misma. ¿Cómo funcionaría?, preguntó finalmente. Usted lideraría un equipo inicial de 5 personas. Desarrolladores, diseñadores, especialistas en accesibilidad. El proyecto se llamará Horizonte sin Barreras y tendrá presupuesto propio. ¿Y mi salario? Triplicado, respondió él sin dudar, con seguro médico integral desde el primer día, para usted y su hija. Seguro médico. Las palabras ecoaron como una promesa de salvación, los dolores en la espalda que Renata venía ignorando, los tratamientos extras que Elisa necesitaba y que el seguro popular no cubría. Pero aún había algo que no hacía sentido. Señor Ferraz, no estoy cuestionando su generosidad, pero necesito preguntar, ¿por qué le importa? No me conoce, no conoce a Elisa. Por primera vez vio algo que parecía vulnerabilidad en los ojos de él, un lampejo rápidamente escondido. Digamos que reconozco la resiliencia cuando la veo, respondió volviendo a la mesa. La decisión es suya, señora Monteiro. El cargo está disponible si quiere aceptarlo. Renata sintió el peso de la decisión. Era una oportunidad increíble, pero también era un cambio vertiginoso. Salir de la seguridad relativa del anonimato para una posición de visibilidad e, inevitablemente, de escrutinio. ¿Puedo pensarlo?, pidió. Él asintió. Tiene hasta el lunes. Entonces, se levantó indicando que la reunión estaba encerrada. Una cosa más, señora Monteiro. Independientemente de su decisión, me gustaría visitar el centro de rehabilitación donde su hija hace tratamiento, para entender mejor las necesidades que nuestro proyecto podría atender. La solicitud era tan inesperada que Renata no supo cómo reaccionar. Claro, respondió automáticamente. ¿Puedo verificar los horarios? Excelente, dijo él, acompañándola hasta la puerta. Y Renata era la primera vez que la llamaba por el primer nombre. No deje que los comentarios de pasillo afecten su decisión. Son inevitables en cualquier ambiente corporativo. Entonces él sabía sobre los rumores, los chismes, las insinuaciones maldosas. Nunca dejé que la opinión ajena definiera mi camino, respondió ella, con una firmeza que lo hizo sonreír. Exactamente por eso que la quiero en ese proyecto. Cuando el elevador descendió, llevándola de vuelta al vestíbulo, Renata se sentía como si hubiese acabado de salir de un sueño. ¿O sería una pesadilla? Aún no conseguía definir. Solo sabía que, de alguna forma, su vida acababa de cambiar nuevamente. Y de esa vez, quizás para mejor. La lluvia no dio tregua aquel fin de semana. La Ciudad de México, normalmente fría incluso en el verano, parecía envuelta en una niebla constante que emborronaba los contornos y ahogaba los sonidos. Era como si la ciudad entera estuviese en suspensión, aguardando una decisión que solo Renata podría tomar. Sentada en el pequeño sofá de la sala, con los informes que Marcelo Ferraz había enviado por correo electrónico esparcidos en la mesita de centro, ella releía números, análisis y proyecciones. El proyecto era ambicioso. Si saliera bien, podría transformar a Vértice en referencia nacional en tecnología inclusiva. Elisa jugaba en la alfombra, dibujando con sus lápices de colores. De vez en cuando alzaba la mirada para la madre, como si sintiese el peso de la decisión que flotaba en el aire. ¿En qué estás pensando, mamá?, preguntó ella finalmente. Renata sonrió, apartando un mechón de cabello del rostro. En muchas cosas, mi amor. En cómo nuestra vida cambió y en cómo ella puede cambiar de nuevo. Elisa se arrastró por la alfombra hasta alcanzar a la madre, apoyando la cabeza en su rodilla. Es un trabajo mejor
Con más dinero, incluso tan pequeña, Elisa entendía perfectamente las dificultades financieras. Había aprendido a no pedir juguetes caros, a usar ropa de segunda mano sin reclamar, a agradecer por lo que tenían en vez de lamentar por lo que faltaba. Sí, es un trabajo mucho mejor, confirmó Renata, acariciando los cabellos rubios de la hija. ¿Y sabes lo que eso significa? Los ojos verdes de Elisa brillaron. ¿Podemos comprar aquella silla de ruedas motorizada que vimos en la tienda? Renata sintió un apretón en el pecho. La silla costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Quizás, mi amor. Primero necesitamos cuidar de otras cosas, como el seguro médico y... El celular tocó, interrumpiendo la conversación. Un número desconocido. Renata dudó, pero atendió. ¿Aló? ¿Renata? La voz masculina del otro lado la hizo enderezarse. Soy Marcelo Ferraz. Ella casi tiró el teléfono. ¿Cómo él había conseguido su número personal? Señor Ferraz, ¿algún problema? Ninguno. La voz de él sonaba más informal que en la oficina. Apenas verificando si recibió los materiales que envié. Sí, estoy analizándolos ahora mismo, respondió ella, intentando sonar profesional a pesar de la sorpresa. Hubo una breve pausa. ¿Y qué le parece hasta ahora? Renata respiró hondo. Sinceramente, es un proyecto admirable, pero aterrador. La responsabilidad es enorme. Una risa breve sonó del otro lado. Si no fuese aterrador, no valdría la pena. Algo en aquel comentario la tocó. ¿Cuántas veces había pensado lo mismo desde el accidente? Que seguir adelante era aterrorizante, pero necesario. Aún tengo dudas, admitió ella. Es natural, respondió él. Por eso estoy llamando. Me gustaría conversar personalmente, fuera del ambiente corporativo. Quizás un café mañana. La propuesta era inesperada. ¿Profesional o personal? La línea parecía cada vez más tenue. Señor Ferraz, yo... Marcelo, corrigió él. Fuera de la oficina, soy apenas Marcelo. Renata sintió una extraña mezcla de alerta y curiosidad. Marcelo, entonces. No sé si sería apropiado. Apenas un café, Renata, para discutir el proyecto. En la cafetería del Museo Soumaya, a las 10 horas. Es un lugar público, neutro. Y podría traer a Elisa, si quiere. Oí decir que ellos tienen un chocolate caliente excelente. La mención a Elisa rompió algo en su resistencia. ¿Hace cuánto tiempo no llevaba a la hija a un lugar así? Un museo, una cafetería elegante. La vida se había resumido a casa, hospital, fisioterapia, trabajo. Está bien, concordó finalmente. Estaremos allá. Después de colgar, quedó encarando el teléfono, preguntándose lo que acababa de aceptar. ¿Quién era?, preguntó Elisa, curiosa. ¿Recuerdas del hombre de los ojos azules de mi trabajo? Elisa sonrió, emocionada. ¿Él quiere vernos? Sí, mañana, para tomar chocolate caliente en el museo. Los ojos de la niña se iluminaron de una forma que Renata no veía hace mucho tiempo. Algo tan simple, la perspectiva de un paseo, era capaz de traer tanta alegría. ¿Cómo había permitido que la vida se volviese tan gris, tan limitada? Aquella noche, después de poner a Elisa en la cama, Renata enfrentó su guardarropa escaso. ¿Qué vestir para un café que podría determinar su futuro? Que no pareciese formal de más ni casual. De más, que no revelase lo cuánto estaba financieramente apretada. Optó por unos jeans oscuros, su mejor pieza, y una blusa verde esmeralda que realzaba sus ojos. Dejaría los cabellos sueltos, una rareza en los días útiles, cuando el chongo práctico era su marca registrada. Mientras cepillaba los largos cabellos rojizos, encaró su reflejo en el espejo. Había ojeras que ningún maquillaje conseguiría disimular completamente. Líneas de expresión que no existían hace 2 años. Pero también
Había fuerza en los ojos verdes que la encaraban de vuelta. La misma fuerza que Elisa demostraba todos los días. Cuando finalmente se durmió, soñó con ojos azules y mares abiertos, con posibilidades. La mañana de domingo trajo una tregua en la lluvia. El cielo aún estaba nublado, pero el gris había cedido lugar a un azul agrisado que prometía mejorías. Renata consideró eso una buena señal. El Museo Soumaya, cariñosamente llamado por algunos como el Soumaya, era una de las obras más emblemáticas de la ciudad. Una estructura futurista con forma de reloj de arena, toda en plateado, que contrastaba perfectamente con el cielo que comenzaba a clarear. «Parece una nave espacial», exclamó Elisa, mientras Renata empujaba su silla por el estacionamiento. «Es una escultura gigante», explicó Renata sonriendo con el entusiasmo de la hija. «Fue creado por un arquitecto muy famoso». Entraron en el complejo y se dirigieron a la cafetería. El espacio era elegante y acogedor, con grandes ventanales que ofrecían vista para el jardín de esculturas. No estaba muy lleno a aquella hora. Apenas algunas parejas, familias y estudiantes dispersos entre las mesas. Marcelo ya estaba allá. Fue un choque verlo en trajes casuales, jeans oscuros, camisa azul de botones y un blazer ligero. Sin la armadura del traje de corte impecable, parecía más joven, más accesible. Pero no menos imponente. Había algo en su postura que emanaba autoridad natural. Independientemente de lo que vistiese, él se levantó al verlas, sonriendo de una forma que transformaba completamente su rostro, generalmente serio. «Buenos días», saludó viniendo al encuentro de ellas. «Gracias por venir». «Hola», exclamó Elisa con una franqueza infantil que hizo a Renata enrojecer. «¿Se acordó de mí?» Marcelo se agachó para quedar a la altura de la silla de ruedas. «Claro que me acordé, la especialista en ballenas jorobadas, ¿cierto?» Elisa sonrió, encantada por haber sido recordada. «¿Tiene más fotos para mostrarme?» «Quizás después». «Del chocolate caliente», respondió él, con una seriedad cariñosa que sorprendió a Renata. «Primero vamos a sentarnos y conversar un poco, puede ser». La mesa que él había reservado era perfectamente accesible para la silla de ruedas, algo que Renata inmediatamente notó y apreció. Pequeños detalles así hacían toda la diferencia en su día a día con Elisa. «Entonces, ¿qué les pareció el museo?», preguntó él, después que el mesero anotó los pedidos. Chocolate caliente para Elisa, café para los adultos. «Es muy genial», respondió Elisa. «Parece un ovni». Marcelo rió, un sonido sorprendentemente cálido. «También lo creo. Cuando era construido, mucha gente criticó. Decían que era extraño de más, que no combinaba con la ciudad. Hoy es un símbolo de la Ciudad de México. Las personas tienen miedo de lo diferente», comentó Renata, sin percibir lo cuánto revelaba con aquella simple observación. La mirada de Marcelo encontró la suya, una comprensión silenciosa, pasando entre ellos. «Sí, lo tienen», concordó, hasta percibir su valor. Los chocolates y cafés llegaron, creando una pausa natural en la conversación. Elisa se sumergió en el chocolate con entusiasmo, dejando un bigote marrón arriba del labio superior que hizo a los adultos sonreír. «Sobre el proyecto», comenzó Marcelo, volviendo al motivo del encuentro. «Tengo una confesión que hacer». Renata alzó una ceja cautelosa. «¿Qué confesión?». Él dudó, un comportamiento raro para alguien generalmente tan directo. «La idea no fue mía originalmente, fue de mi hermano, Rodrigo». «¿Y por qué eso es una confesión?», preguntó ella confusa. Marcelo tomó un sorbo de café antes de responder. «Porque Rodrigo falleció hace 2 años, accidente de moto. El choque de la revelación dejó a Renata sin palabras. De repente, el hombre a su frente no era más apenas el poderoso ejecutivo, sino alguien que conocía el dolor de la pérdida. «Lo siento mucho».
murmuró ella, instintivamente extendiendo la mano sobre la mesa. Paró en medio del gesto, incierta. Él notó y, sorprendentemente, completó el movimiento tocando brevemente sus dedos. Él tenía parálisis cerebral, continuó Marcelo, retirando la mano y ajustando la taza de café. Leve, pero suficiente para enfrentar barreras toda la vida. Era programador brillante, a pesar de las limitaciones motoras. Siempre decía que la tecnología debería ser un puente, no un muro. Renata observaba la transformación en su rostro mientras hablaba del hermano. Los ojos azules, normalmente calculadores, ahora transbordaban de un sentimiento genuino. Fue idea de él crear un departamento enfocado en accesibilidad digital, explicó. Estábamos planeando eso juntos cuando él... Marcelo no completó la frase, pero no era necesario. Y ahora usted quiere realizar el sueño de él, concluyó Renata. Él asintió, la mirada perdida en el paisaje del jardín de esculturas a través de la ventana. Le prometí a él, y a mí mismo, allí estaba la respuesta para la pregunta que no salía de la cabeza de Renata. ¿Por qué él se importaba? No era lástima o caridad, era algo mucho más profundo, una promesa, una misión personal. ¿Por qué yo?, preguntó ella una vez más. Debe haber especialistas en accesibilidad más cualificados. Marcelo volvió a mirarla. ¿Conoce el concepto de nada sobre nosotros sin nosotros? Es un principio del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Significa que ninguna política debería ser decidida sin la participación plena de aquellos que serán afectados por ella. Y como madre de Elisa, ¿yo represento esa participación?, infirió Renata. Exactamente, confirmó él. Pero no solo eso. Usted entiende los dos lados, el corporativo y el personal. Sabe lo que las empresas necesitan y lo que las familias enfrentan. Elisa, que había estado entretenida con su chocolate, de repente entró en la conversación. Mamá es muy inteligente. Ella siempre arregla todo. Marcelo sonrió para la niña. Tengo certeza de que sí. Renata sintió las mejillas quemar. La confianza de la hija era conmovedora, pero también aumentaba el peso de la responsabilidad. No sé si soy la persona correcta, admitió. Si fallo, no estaré desapontando apenas a la empresa, sino también a todas las personas que podrían beneficiarse. Es exactamente por pensar así que usted es la persona correcta, respondió Marcelo. Quiero a alguien que se importe profundamente con el resultado, no apenas con los números. En aquel momento, por primera vez en casi un año, Renata sintió algo que había olvidado. Propósito. No apenas sobrevivir, no apenas cuidar de Elisa, sino hacer algo que pudiese realmente transformar vidas. ¿Y cuanto a los rumores?, preguntó bajando la voz para que Elisa no oyese. Sobre favoritismo, sobre... nosotros. Marcelo la encaró con intensidad. ¿Qué importa más para usted, Renata? ¿Lo que las personas dicen en los pasillos o lo que usted puede realizar? La pregunta la alcanzó como una ola. Durante tanto tiempo se había escondido, intentando ser invisible, evitando llamar la atención. Quizás fuese hora de asumir el riesgo de ser vista. Acepto el cargo, dijo finalmente. Algo parecido a alivio pasó por el rostro de Marcelo. Fue rápido, luego sustituido por su profesionalismo habitual. Óptima decisión, respondió, señalando para el mesero. Podemos acordar los detalles mañana, en la oficina. Ahora creo que le prometí a una joven científica algunas fotos de ballenas. El restante de la mañana pasó como un sueño. Marcelo le mostró a Elisa decenas de fotografías marinas en su tableta, no apenas ballenas, sino arrecifes de coral, delfines, tortugas. Explicaba cada imagen con una paciencia y entusiasmo que Renata jamás imaginaría en él.
A usted realmente le gusta el océano, comentó ella, mientras Elisa estaba distraída con un juego educativo que él había descargado para ella. Es mi refugio, admitió él, donde todo hace sentido. Aquella confesión, tan simple y personal, creó un puente invisible entre ellos. Renata percibió que debajo de la armadura corporativa había un hombre con pasiones, dolores y sueños, como ella. Cuando se despidieron en el estacionamiento del museo, algo había cambiado. No apenas por el nuevo empleo, por la nueva oportunidad, sino por algo más sutil e indefinible que había nacido entre ellos. «Hasta mañana, Renata», dijo él, formal nuevamente, pero con un calor en los ojos que no estaba allá antes. «Hasta mañana, Marcelo». En el camino para casa, Elisa no paraba de hablar sobre las ballenas, sobre el museo, sobre el hombre amable de los ojos azules. Renata escuchaba, sonriendo, mientras algo en su pecho, hace mucho adormecido, comenzaba a despertar. Esperanza. Era de eso que se trataba. Después de tanto tiempo sobreviviendo, finalmente encontraba razones para volver a vivir. Lo que ella no sabía era que los vientos del cambio raramente soplan en una única dirección, y que la tempestad estaba apenas comenzando. La primera semana de Renata como gerente del proyecto Horizonte sin Barreras fue un torbellino. Se mudó de la recepción para una oficina en el 10º piso, menor que la de Marcelo, pero igualmente impresionante, con paredes de vidrio y una vista que abarcaba mitad de la ciudad. Conoció a su equipo, 2 desarrolladores, una diseñadora de experiencia del usuario, un especialista en accesibilidad y una asistente administrativa. La transición abrupta de recepcionista a gerente de proyecto no pasó desapercibida. Los pasillos de Vértice hervían con especulaciones. Algunos la miraban con genuina curiosidad, otros con desconfianza mal disimulada. Pero lo peor eran las miradas de Lorena Vasconcellos, que la observaba como un predador calculando el momento del bote. En casa los cambios también eran palpables. Contrató una fisioterapeuta particular para sesiones extras con Elisa. Comenzó a buscar una escuela más cercana, con estructura adecuada para la hija. Y por primera vez desde el accidente, se permitió pequeños lujos, como el delivery de comida italiana los viernes, que viró ritual de celebración con Elisa. Marcelo mantenía distancia profesional durante el expediente. Se comunicaban principalmente por correo electrónico, con reuniones formales en la presencia de otros ejecutivos. Pero había momentos, una mirada prolongada durante una presentación, una sonrisa discreta al cruzarse en el pasillo, que sugerían una conexión más allá de lo profesional. Fue un miércoles, casi un mes después de su promoción, que la primera crisis surgió. Renata estaba en su oficina, revisando el prototipo de una aplicación de navegación para personas con discapacidad visual, cuando Cecilia apareció en la puerta, con una expresión grave. «Tenemos un problema», anunció entrando y cerrando la puerta. «¿Qué ocurrió?» Cecilia colocó una tableta sobre la mesa. En la pantalla, un mensaje interno del departamento jurídico mencionaba preocupaciones sobre conflictos de interés y relaciones impropias en el alto escalón. No menciona nombres, pero todo el mundo sabe de quién están hablando, completó Renata, sintiendo la sangre helar. Lorena está por detrás de eso, confirmó Cecilia. Ella perdió el acceso privilegiado a Marcelo desde que usted llegó. Él canceló varias reuniones con ella para dedicarse a su proyecto. «No hay nada entre nosotros», protestó Renata, sintiéndose ridícula por precisar afirmar lo obvio. Cecilia la encaró con pragmatismo. «No importa lo que existe o no, importa lo que parece existir». En aquella misma tarde, Renata recibió un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos.
una convocatoria para discutir cuestiones de conformidad ética. El estómago se hundió. Los rumores habían escalado a niveles institucionales. Salió más temprano aquel día, precisando de espacio para pensar. La lluvia había vuelto más fuerte que nunca, como si el verano hubiese desistido y entregado la Ciudad de México nuevamente al invierno. Mientras esperaba el autobús en la parada, abrigada precariamente debajo de un paraguas, vio un coche negro y elegante parar junto a la acera. El vidrio bajó, revelando a Marcelo al volante. «¿Puedo darle un aventón?», ofreció el rostro serio. Renata dudó. Era exactamente el tipo de situación que alimentaría los rumores. Pero estaba lloviendo, el autobús atrasado, y ella necesitaba llegar luego a casa para liberar a doña Iracema. «Gracias», aceptó entrando rápidamente en el vehículo. El interior del coche era lujoso, pero discreto, como todo relacionado a Marcelo. Música clásica tocaba suavemente en el sistema de sonido. «Supe de la convocatoria de recursos humanos», dijo él, mientras conducía por las calles inundadas. «Lo siento mucho por eso». «No es culpa suya», respondió ella, aunque una parte de ella discordase, si él no la hubiese promovido tan abruptamente. «Sí lo es», rebatió él con firmeza. «Subestimé la reacción de las personas. Debería haber previsto». Siguieron en silencio por algunos bloques, el sonido de la lluvia contra el metal del coche creando una burbuja íntima alrededor de ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella finalmente. Marcelo mantuvo los ojos en la carretera, pero su voz revelaba una emoción contenida. «Ignoro lo que dicen sobre mí hace años. Estoy acostumbrado, pero usted no merece eso». «Estoy preocupada con el proyecto», admitió Renata. «Si yo me vuelvo un problema, pueden cancelarlo». «No lo permitiré», garantizó él. «Es importante de más». Llegaron al edificio de Renata, un edificio modesto en una calle tranquila. Él estacionó, pero mantuvo el motor encendido. «No voy a subir», aclaró, antes de que ella pudiese invitarlo o no. Alimentaría más rumores. Solo quería que supiese, estoy de su lado, sea cual fuese su decisión mañana. Renata lo encaró, confusa. ¿Qué decisión? Si continuará o no en el proyecto. La idea de desistir ni había pasado por su cabeza, pero ahora flotaba como una posibilidad dolorosa. «No sé lo que voy a hacer», confesó. «Necesito pensar en Elisa primero». Él asintió, comprensivo. Claro, ella siempre debe venir primero. Había algo en la manera como él dijo aquello. Una certeza, una aprobación tan genuina que tocó a Renata profundamente. «Gracias. Por el aventón», dijo abriendo la puerta. «Y por entender». «Siempre», respondió él simplemente. Aquella noche, después que Elisa se durmió, Renata enfrentó el dolor en la espalda que venía ignorando hace semanas. Era un viejo conocido, el disco lumbar desplazado durante el accidente, un recuerdo físico permanente de aquel día fatídico. Normalmente lo controlaba con analgésicos, pero de esta vez parecía peor. Acostada en la cama, encarando el techo, reflexionaba sobre la ironía de su situación. Finalmente había encontrado un camino para reconstruir su vida, un trabajo con propósito, un salario digno, una chance de proporcionar a Elisa todo lo que necesitaba. Y ahora, todo amenazado por rumores infundados y juegos de poder corporativo. Se durmió en medio a planes y contingencias, despertando ocasionalmente con puntadas de dolor. Cuando el despertador tocó, se sentía exhausta, pero determinada. Tomó una ducha caliente, intentando aliviar los músculos tensos de la espalda. Al vestirse, optó por su ropa más formal, un traje sastre negro que guardaba para ocasiones especiales, armadura simbólica para la batalla que la aguardaba. Dejó a Elisa con doña Iracema y se dirigió a Vértice con anticipación.
Necesitaba hablar con Marcelo antes de la reunión con recursos humanos. El 15º piso estaba silencioso a aquella hora. Apenas la recepcionista y algunos guardias de seguridad. Renata se dirigió directamente a la oficina de Marcelo, sorprendiéndolo en medio a una videoconferencia. Él alzó los ojos, sorprendido, pero rápidamente cerró la llamada. «¿Renata? ¿Ocurrió algo? Necesitamos conversar», dijo ella cerrando la puerta. «Sobre los rumores, sobre el proyecto, sobre todo». Marcelo indicó la silla frente a él, pero Renata permaneció de pie. Necesitaba aquella ventaja física, aunque ilusoria. «No voy a renunciar al proyecto», declaró. «Es importante de más para ser abandonado por chismes de pasillo». Una sonrisa lenta se formó en los labios de él. «Me alegra oír eso. Pero necesitamos de una estrategia», continuó ella. «No podemos alimentar más rumores. Eso significa nada de aventones, nada de cafés fuera de la oficina, nada que pueda ser mal interpretado». La expresión de él se puso más seria. «Comprendo perfectamente. Y más importante», agregó Renata, dudando brevemente, «necesitamos ser honestos uno con el otro, sobre nuestras intenciones». Una tensión palpable llenó el aire entre ellos. La pregunta no dicha, pero perfectamente clara. ¿Había algo más allá de una relación profesional? Marcelo se levantó lentamente, contorneando la mesa hasta quedar a pocos pasos de ella. Era la primera vez que estaban verdaderamente solos, sin el pretexto de una reunión o un proyecto. «¿Mis intenciones?», repitió él, la voz más baja. «Profesionalmente quiero que el proyecto sea un éxito, que el sueño de mi hermano se vuelva realidad». «Y personalmente», presionó ella, el corazón acelerado. La mirada de él se intensificó. «Personalmente, admiro su fuerza, su dedicación, su inteligencia, más de lo que debería probablemente». La confesión flotó entre ellos como una chispa peligrosa y tentadora. «Eso complica las cosas», murmuró Renata. «Considerablemente», concordó él. Antes de que pudiesen continuar, un dolor punzante atravesó la espalda de Renata. Ella jadeó, apoyándose en la mesa para no caer. «¿Renata?» Marcelo se aproximó inmediatamente preocupado. «¿Qué ocurrió?» «Nada», mintió ella, resistiendo al impulso de apoyarse en él. «Apenas una vieja lesión». «¿Del accidente?», ella asintió, intentando respirar normalmente. «Desplacé un disco lumbar. Generalmente consigo controlar, pero a veces el dolor la impidió determinar». Sus piernas cedieron y ella habría caído si Marcelo no la hubiese amparado. «Voy a llamar a una ambulancia», decidió él, alcanzando el teléfono. «¡No!», protestó Renata. «Es solo tomar un analgésico. No puedo faltar a la reunión de recursos humanos». «La reunión puede esperar», insistió él. «Su salud, no». El dolor era tan intenso que Renata no consiguió argumentar. Permitió que él la ayudase a sentarse y llamase al servicio médico de la empresa. Los eventos siguientes ocurrieron en un borrón. El equipo médico llegando, el diagnóstico preliminar, compresión del nervio ciático, probablemente causada por el disco desplazado, la recomendación urgente de evaluación hospitalaria. En medio a la confusión, Renata solo conseguía pensar en Elisa. ¿Quién la buscaría en la escuela? ¿Quién cuidaría de ella si Renata precisase quedarse internada? Como si leyese sus pensamientos, Marcelo se aproximó mientras la preparaban para el transporte. «No se preocupe con Elisa», aseguró, segurando brevemente su mano. «Voy a buscar personalmente a doña Iracema y garantizar que ella esté bien». «¿Por qué?», preguntó Renata, la voz débil por el dolor y por la medicación que comenzaba a hacer efecto. «¿Por qué le importa tanto?». El rostro de Marcelo se suavizó, revelando una vulnerabilidad que pocos habían testimoniado.
Porque sé lo que es precisar de alguien y no tener a nadie, respondió simplemente. Ahora descanse. Cuidaré de todo. La última imagen que Renata tuvo antes de que los analgésicos la llevasen a la inconsciencia fue la de Marcelo al teléfono, organizando todo con la misma eficiencia con que comandaba su empresa. Pero había algo diferente en su postura, algo que ella nunca había notado antes, la gentileza que emana de la fuerza verdadera. 3 días después, Renata fue liberada del hospital con un diagnóstico confirmado de hernia de disco y una recomendación de reposo absoluto por lo menos por 2 semanas. La cirugía, aunque recomendada, podría esperar hasta que ella se fortaleciese. Para su sorpresa, al llegar a casa, encontró el apartamento transformado. Una cama de hospital había sido instalada en la sala, permitiendo que se quedase próxima de todo sin precisar subir escaleras. Una enfermera estaba a disposición, contratada para auxiliarla durante el día, y en la mesa de la cocina, un ramo simple de margaritas con una tarjeta. Fuerza para recuperarse. El proyecto espera por usted. M.F. Elisa vino corriendo así. El que la vio, los ojos brillando de excitación. «Mamá, Marcelo me llevó a ver las ballenas». «¿Cómo así?», preguntó Renata, confusa mientras se acomodaba en la cama de hospital. «En el acuario», explicó la niña, subiendo en la cama con cuidado para no lastimar a la madre. «Tenía tiburones también, y tortugas, y un pulpo gigante». Doña Iracema, que observaba la escena de la puerta, explicó. «El señor Ferraz vino a buscarla. Todos los días después de la escuela. La llevó al acuario, al parque, hasta el cine. Dijo que era para distraerla de la preocupación con usted». Renata no sabía cómo procesar aquella información. Marcelo Ferraz, el hombre más ocupado de la ciudad, había sacado tiempo para entretener a su hija mientras ella estaba en el hospital. «¿Él va a venir hoy?», preguntó Elisa, esperanzosa. «No sé, mi amor», respondió Renata acariciando los cabellos de la hija. «Él debe estar ocupado». Como si convocado por sus pensamientos, el timbre tocó. Doña Iracema fue a atender y volvió acompañada por Marcelo, que traía una carpeta de documentos y una caja de dulces. «Espero no estar interrumpiendo», dijo él, formal como siempre, pero con un calor en la mirada que Renata ya reconocía. «Marcelo», exclamó Elisa, corriendo hasta él y abrazando sus piernas sin la timidez que normalmente demostraba con extraños. Él sonrió, agachándose para quedar a la altura de ella. «Traje algo para ti», dijo, entregando la caja de dulces. «Para celebrar la vuelta de tu madre». Elisa tomó el presente con un grito de alegría y corrió para la cocina. Doña Iracema la siguió, dejando a Renata y Marcelo solos en la sala. «¿Cómo se está sintiendo?», preguntó él aproximándose de la cama. «Mejor», respondió ella, avergonzada con la situación. Nunca imaginara recibirlo en su casa, mucho menos acostada en una cama de hospital. «Gracias por todo. La enfermera, la cama, Elisa». «No me agradezca», interrumpió él, sentándose en la silla al lado de la cama. Cualquier persona habría hecho lo mismo. «No, no lo habría», corrigió Renata con una sonrisa débil. «La mayoría habría mandado flores y seguido con la vida». Una sombra de emoción cruzó el rostro de él. «No soy cualquier persona. Y usted tampoco». El silencio que se siguió estaba cargado de posibilidades no dichas. Renata notó que él parecía cansado. Ojeras profundas, barba sin hacer. Habría pasado noches sin dormir, cuidando de Elisa y de la empresa simultáneamente. «Traje los informes del proyecto», dijo él, finalmente, abriendo la carpeta. «Pensé que le gustaría mantenerse actualizada, incluso en reposo». Renata asintió agradecida por la distracción. «¿Y la reunión con recursos humanos?» «Cancelada», respondió él con un brillo satisfecho en los ojos. Su colapso de salud cambió las prioridades de la empresa. Ahora el foco es su recuperación. «¿Y los rumores?», Marcelo dudó. «Continúan».
más intensos en realidad. Después que pasé tanto tiempo con Elisa, Renata cerró los ojos, frustrada. Eso no va a acabar, ¿cierto? Quizás no, admitió él. No mientras trabajemos juntos. La implicación era clara. Uno de ellos tendría que salir de la ecuación, el proyecto o lo que quiera que estuviesen haciendo entre ellos. No quiero perder el proyecto, murmuró Renata. Yo no quiero perderla a usted, rebatió él con una sinceridad desarmante. El mundo pareció parar por un instante. La confesión flotó entre ellos como una promesa y una amenaza simultáneas. Apenas nos conocemos, protestó ella débilmente. Sé lo suficiente, respondió Marcelo inclinándose más cerca. Sé que usted reconstruyó su vida, del cero después de perder todo. Sé que coloca a Elisa arriba de cualquier cosa. Sé que es la persona más determinada y valiente que ya conocí. Renata sintió los ojos arder con lágrimas contenidas. ¿Y qué hacemos ahora? Él sonrió. Una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio, revelando al hombre por detrás del ejecutivo. Primero, usted se recupera. Después, tomamos una decisión. Juntos. En aquel momento, Elisa volvió corriendo, con chocolate por toda la boca. «¡Mira lo que hicimos!», exclamó, mostrando un dibujo. Era una representación infantil de 3 personas. Una mujer de cabellos rojos, una niña rubia en una silla de ruedas y un hombre alto de ojos azules. Abajo, en letras torcidas, había escrito «Mi familia». Renata y Marcelo cambiaron una mirada. Sorprendido, conmovido, asustado, los niños veían posibilidades que los adultos temían admitir. «Está hermoso, mi amor», dijo Renata jalando a la hija para cerca y besando la cabeza. Marcelo observó la escena, una emoción indefinible en sus ojos. «Tengo que irme», anunció levantándose. «Pero volveré mañana, si todo está bien». «Lo está», respondió Renata sin dudar de esta vez. En la puerta, él paró y volvió una última vez. «A propósito, la revista Innovación y Tecnología entró en contacto. ¿Quieren hacer una materia sobre el proyecto Horizonte sin Barreras? Preguntaron específicamente por usted». Renata arqueó las cejas, sorprendida. «¿Por mí? ¿Por qué?» «Porque usted es la historia, Renata», respondió él con una sonrisa orgullosa. «La madre que transformó su dolor en propósito, que usa su experiencia personal para cambiar el mundo corporativo. Es exactamente lo que el público quiere conocer». La idea era simultáneamente aterradora y emocionante. Salir del anonimato, contar su historia, volverse un símbolo. «No sé si estoy lista», admitió. «Yo creo que sí», respondió él. «Más que lista». Después que él salió, Renata quedó mirando para el dibujo de Elisa. Mi familia. Tan simple, tan complejo. ¿Un deseo infantil o una previsión del futuro? En las semanas que se siguieron, su recuperación fue rápida. La presencia constante de Marcelo, primero como visitante diario, después como amigo y finalmente como algo más, aceleró el proceso de cura, no apenas del cuerpo, sino del alma. La entrevista para la revista ocurrió 3 meses después, cuando Renata ya había retornado al trabajo. El fotógrafo capturó a los 3 juntos en la sede de Vértice. Renata elegante en su nuevo cargo, Elisa sonriente en su silla de ruedas personalizada, regalo de Marcelo, y el propio Marcelo, por primera vez en años, sin la máscara de frialdad profesional que lo caracterizaba. En el lanzamiento oficial de la aplicación desarrollada por el proyecto Horizonte sin Barreras, un reportero preguntó, mirando para el trío, ¿ustedes están juntos? Renata sonrió, segurando la mano de Elisa con una y la de Marcelo con la otra. Lo estamos, sí, juntos en la misión de transformar dolor en esperanza. Y fue Elisa, con los ojos brillando, quien cerró la escena con simplicidad. Ese es
Mi padre del corazón. En la curva inesperada de la vida, Renata había perdido todo, pero en la curva del recomienzo encontró algo que jamás imaginó, una nueva familia, un nuevo propósito y la chance de hacer la diferencia en el mundo. No, era el camino que había planeado. Era mejor, porque había sido escogido con coraje, construido con determinación y pavimentado con amor. El tipo de amor que nace de las cenizas, que recomienza después de la tempestad, que encuentra luz incluso en las curvas más cerradas del destino. Si esta historia tocó su corazón y te hizo creer que siempre existe un nuevo comienzo, no olvides de suscribirte al canal, darle like a este video y compartir en los comentarios. ¿Cuál fue el recomienzo más difícil de tu vida? Vamos a esparcir esperanza juntos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.